Superando expectativas. Queridos hermanos, cierto día, circulando por la ciudad en un recorrido algo largo, me tocó observar 2 o 3 edificios de la comunidad de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Seguramente tú has podido ver más de alguno de ellos en alguna ocasión. Y al verlos durante el mismo viaje y por diferentes sectores de la ciudad que me tocó atravesar, me di cuenta de que tienen una imagen arquitectónica similar y que variando solamente por la extensión del terreno en el que están construidos, pues no se necesita más que pasar enfrente de ellos para poderlos identificar. Todos iguales, con la misma calidad, con la misma presentación. Y bueno, ya eso me habla de cierta comunión, ¿no? De un sentido de comunidad. Qué diferente a nuestra Iglesia Católica, en donde se notan, y vaya que se notan, las diferencias económicas según el sector por donde ande uno o donde uno viva. Y yo me pregunto si esas diferencias demuestran la solidaridad cristiana. ¿Qué no debíamos ir y asomarnos a ver las necesidades de nuestros hermanos, de los que menos tienen? Fíjense ustedes que en alguna ocasión escuché una conversación en la que se decía que había que cambiar los libros sagrados por unos nuevos, ya que estaban algo maltratados. Y bueno, esto es litúrgicamente recomendable, puesto que todo lo que tenga que ver con el Señor debe de ser de lo mejor, de la mejor calidad y en el mejor estado. Pero al comentar que este iba a ser con los libros que iban de salida, bueno, se optó por donarlos a alguna parroquia que no los tuviera. Y digo yo, ¿es que acaso en las parroquias ricas el Señor pide libros nuevos y a las pobres pues le da chance de con lo que sea, con lo que caiga? Caray, ¿qué no es el mismo Señor para todos? Por otro lado, el pobre termina poniéndonos el ejemplo en solidaridad, porque aunque tenga poco, está dispuesto a dar. Y fíjense ustedes, es curioso, pero el que menos tiene es el que más solidario y generoso es. Y pensando en este tema es que me topé con la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Escuchemos. Hermanos, les damos a conocer la gracia que Dios ha otorgado a las comunidades de Macedonia, porque ellas, a pesar de haber sido probadas con un gran sufrimiento, desbordan de alegría y en su extrema pobreza han derrochado generosidad. Doy testimonio de que aportaron mucho más de lo que sus posibilidades les permitían y, por propia iniciativa, nos pidieron con gran insistencia la gracia de participar en este servicio en bien de los santos. Ellos incluso superaron nuestras expectativas, pues primero se entregaron a sí mismos al Señor y luego a nosotros, siguiendo la voluntad de Dios. El ser generoso deriva de una vida cristiana y es un don de Dios. En este caso que acabamos de escuchar, nos narra el apóstol de los gentiles sobre comunidades pobres que son solidarias. ¿Y es que el Señor dio esa gracia solamente a las comunidades de Macedonia? Me pregunto yo. ¿No habrá quedado algo por ahí para la comunidad de Ciudad Juárez? ¿O será que nuestra gente, nuestra comunidad, no alcanzó nada en la repartición de dones? ¿O será más bien que no lo pedimos o no pedimos esa generosidad? No vaya a ser que empecemos a dar hasta que duela, como decía Santa Teresa de Calcuta. Que a la hora de dar no se nos invita, no a dar lo que nos sobra, lo que ya nos sirve, lo que está maltratado, sino hay que dar
de lo que uno usa, de lo que uno tiene, de lo que uno come, no lo que se echó a perder. Hay que fijarnos en las características de ese don de Dios. A pesar de haber sido probadas con grandes sufrimientos, dice el texto, desbordan de alegría. ¿Y nosotros? ¿Se puede decir también que desbordamos de alegría? Bueno, vamos a no irnos tan allá. Aunque no la desbordemos, la alegría, ¿podemos decir que somos personas alegres? ¿Tú que me escuchas, te consideras una persona alegre? Yo recuerdo una experiencia en una peregrinación a San Juan de los Lagos hace muchos años ya. Durante el camino, que duró 3 días, al llegar una de las noches fuimos hospedados por la gente de los poblados por donde pasábamos. Y en esa ocasión fuimos a parar a casa de una familia cuya casa tenía solo 3 cuartos. 2 recámaras y una estancia que lo mismo servía de recibidor, comedor, sala, estancia, biblioteca, cualquier otro uso que se llegase a requerir. Y en la casa vivía una familia, los papás y los hijos. Deben de haber sido 3 o 4 hijos. Al llegar ahí, pues nos entró la duda de dónde iríamos a dormir. Supusimos que en la estancia, en el suelo, con alguna cobija, o íbamos preparados para todo, ¿no? Una almohada, cuando mucho, y bueno, ya con eso nos dábamos de santos. Pero no. Los padres de esa familia nos dejaron su cama y se fueron a recholar con sus hijos a la otra recámara. Y nos quedamos de una pieza. No estábamos preparados para esa generosidad. Eso sin comentar que nos dieron de cenar con mucha pena por parte de ellos leche bronca y frijoles, disculpándose de que no tenían más. Pues más vergüenza nos dio a nosotros porque llegamos con las manos vacías. Pero aprendimos lo que significa compartir, no de lo que te sobra, sino de lo que necesitas todos los días. Tenemos parroquias en las que vamos a misa con gusto porque es un lugar fresco o caliente según la estación del año, cómodo, amplio, donde uno ni suda ni se acongoja. Y es tan, pero tan cómodo que puede echarse uno una pestañita a media misa. En tanto, hay otras donde el frío o el calor se ensaña con los asistentes. ¿Quién es más generoso con el Señor? ¿Quién atiende a su llamado con menos exigencias? ¿Quién conserva más su alegría, su sonrisa? Ay, caray, mucho me temo, queridos hermanos, que el que menos tiene, o por decirlo de otra manera, el que más necesita. Él necesita. Y yo, ¿qué hago para aliviar esa necesidad? ¿No le gustaría a nuestro Señor que todos los lugares de culto fueran similares? Que a la que le sobra le quiten y a la que le falte le pongan. ¿Quiénes? Pues hombre, los discípulos. Ay, así como que ya no quiero ser discípulo. Me dolió un callo. ¿Qué hace falta para poder algo semejante? Para que no solo las comunidades de Macedonia superen las expectativas, sino que las de este Juaritos querendón y pachanguero también lo hagan. Hombre, en el mismo texto viene la respuesta. Primero se entregaron a sí mismos al Señor y luego a nosotros siguiendo la voluntad de Dios. Si no pongo lo que soy y lo que tengo en las manos de Dios, estoy lejos de entregarme a Él. Recordemos a San Ignacio de Loyola. El otro día le escuché esta oración al padre Eliezer y hasta chinito me pongo de la emoción porque la dice de una manera que cabe aquí en esto que estamos diciendo. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste. A ti, Señor, lo regreso. Todo es tuyo.
dispón de todo a tu voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que esto me basta. Queridos hermanos, hay que fajarse los pantalones para una entrega así. La libertad, la memoria, el entendimiento y la voluntad. Todo esto está muy bien, ¿va? Porque no lo veo. La cosa se complica al llegar al haber y poseer, porque es ahí donde generalmente la puerca tuerce el rabo. Pero es necesario dar este primer paso para poder dar el segundo. Entregarse a los demás siguiendo la voluntad de Dios. Porque es voluntad de Dios que me entregue a los demás. No solo con tiempo, con rosarios, con presencia o con predicación. Claro, todo eso es muy bueno, pero no solamente así, sino también con el haber y el poseer. ¿Te imaginas lo que se podría hacer si quienes pueden tomarse 15, 30, 60 días de vacaciones se abstuvieran de ello y diéramos ese dinero para emparejar los templos? O quienes pueden irse a Europa o Asia o a tostarse con el sol de allá que tuesta lo mismo que de aquí, del Chihuahua. Y si en lugar de ir a África a ver el fútbol lo ves en TV, y si en vez de remodelar un templo al que no le hace falta, se ocupara ese dinero en terminar un templo que está medio construido. No sé si a ustedes les ha tocado, pero hay salones parroquiales hechos con tarimas de madera. Con tarimas de madera. Pero no, hay un refrán muy socorrido en estos casos. Que cada quien se rasque con sus uñas. Pero, ¿cabrá este refrán en el Evangelio? Soy Jorge Cervantes del Instituto Bíblico San Jerónimo. Hasta la próxima.